para que luego no se nos eche mucho el tema, encima el cierre con las conclusiones, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, presentarme y presentar al resto de ponentes de la mesa. Yo soy Andrés Francisco Vaquero y soy el responsable del área de educación de Podemos Comunidad de Madrid. A mi derecha tengo a Concha Real, que es la portavoz de la plataforma unitaria del SAD, de la plataforma estatal. A mi izquierda tengo primero a Lourdes, es activista del movimiento universitario. Y tengo también a Baldi, que creo que también le conoceréis, que es activista por la sanidad pública. Os cuento un poco, empezaré hablando yo, nos dividiremos un poco la parte de educación, nos la dividiremos un poco entre Lourdes y yo me centraré más en educación primaria y secundaria y Lourdes se centrará en universitaria, después hablaremos de sanidad y después entraremos en el tema del SAT. Bueno, pues comentaros un poco, entrando ya en materia, si os parece bien, por supuesto intentaremos reservar al final un espacio para que planteéis dudas o cuestiones que hayamos podido dejar en el tintero. Empezando con el tema de educación, creo que lo primero que tendríamos que dejar absolutamente claro es que en Podemos y en Podemos Comunidad de Madrid queremos llevar a cabo un blindaje absoluto sobre la educación pública. Consideramos que es bueno, no es que lo consideremos, es que la educación está contemplada por la Carta de los Derechos Humanos y por lo tanto es un derecho fundamental. Entonces, al ser un derecho fundamental, tiene que estar absolutamente garantizada por las instituciones públicas, algo que ahora mismo no está siendo así, ¿no? Para ello, pues realmente nuestra propuesta viene a ser incrementar la inversión a un 7% del Producto Interior Bruto regional, un incremento de la financiación de 10.000 millones. ¿Para qué? Para bajar las ratios. 10.000 millones, he dicho 1.000 millones, perdonadme, esto debe ser disléxico, es lo que tiene, lees un número y dices... Claro, y dices lo que... O sea, lees una cosa y dices la que quieres, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir una bajada de ratios. Consideramos que las ratios que tiene ahora mismo la educación pública es absolutamente inviable para dar a los alumnos, a las alumnas, una educación de calidad. Esto sería bajar a 15 alumnos por aula. Un incremento, necesitamos incrementar el número de docentes. A los profesores, las profesoras, estamos absolutamente desbordadas. También deciros, no lo he dicho anteriormente, pero soy profesor de formación profesional. Y estamos absolutamente reembolsadas, no solamente por el número de horas lectivas que tenemos, sino también por las labores cada vez más administrativas que tenemos que llevar a cabo. Una de las formas que están teniendo para desmantelar la educación pública no solamente es la falta de inversión, no solamente es el cierre de líneas, que ahora entraré en esta temática, es el hecho de que no se están reponiendo, y no he puesto esto, perdonadme, ya está, es que no se están reponiendo personal administrativo. Cuando una persona queda fuera por una baja o porque se jubila, esa persona no es sustituida, con lo cual es trabajo que se tiene que hacer. Ese trabajo administrativo tiene que llevarse a cabo, con lo cual recae sobre los docentes. No solo eso, también entraré más tarde, sino temas que no están regulados y que por lo tanto se llevan a cabo desde una supuesta independencia de los centros, aunque vienen dadas por unas indicaciones administrativas, con lo cual esa independencia pues queda anulada, ¿no? Claro, por último, sería, además de ese incremento para temas, para sostener esa bajada de ratios, es decir, se necesitan más líneas, se necesitan más aulas, sería la atención a la diversidad. Os hablo también de casos personales que me he encontrado y solamente este año en mi instituto hemos tenido 3 intentos de suicidio de alumnado. Entonces, entended que esto como docente es algo que te llevas obviamente a casa. El año pasado también tuve casos así y no tenemos los recursos suficientes como para ayudar a estas personas, ¿no?
Además, las docentes necesitamos una bajada efectiva de horas lectivas. ¿Por qué? Porque además de esos procesos administrativos, lo que también necesitamos es preparar las clases. Necesitamos llevar a cabo una preparación de las clases para poder darle a nuestros alumnos el tiempo que realmente necesitan. Cada alumno, cada alumna necesita unos tiempos concretos. Y esos tiempos concretos, la única forma de tenerlos asegurados es preparando bien las clases. Obviamente estamos a favor de la creación de una red única. Esto supone acabar con los conciertos educativos. ¿De golpe? No. Esto tendría que hacerse de una manera, obviamente, progresiva. Pero ¿por qué queremos acabar con los conciertos? Que esto es lo importante, para evitar la segregación. No es posible que haya alumnos, alumnas de primera clase y alumnos y alumnas de segunda. No puede ser que tu renta sea la que dicte qué educación vas a recibir. También deciros que en muchas ocasiones, y esto es algo que está muy generalizado, la gente considera que en la educación privada concertada va a recibir una educación mejor. Deciros que en la privada concertada en muchas ocasiones las ratios hay un porcentaje con el cual se puede jugar, pues se juega a máximos, es decir, las clases están más masificadas en muchos casos y las condiciones laborales de los docentes, a pesar de que en principio deberían de cobrar como al ser concertada, deberían de cobrar como como cobran los profesores de la pública, sus tiempos son mucho peores, es decir, la explotación es muchísimo mayor. Esto supone una peor calidad educativa. ¿Cómo lo haríamos? Con una supresión progresiva, como os decía, de los conciertos educativos e integrando esos centros dentro de la red única de titularidad pública. Tenemos que llevar a cabo, además, no sé si lo sabéis, pero lo que es el problema que tenemos de la doble financiación. Es decir, estamos financiando con impuestos, a través del erario público, estamos financiando la concertada. Los salarios son públicos. Pero el problema está en que se pide, además, a los padres que hagan ciertas donaciones, que son supuestamente voluntarias. Y digo supuestamente porque en el fondo no lo son. Entonces, estas supuestas donaciones voluntarias pues generan, obviamente, beneficio para estas empresas, porque os recuerdo que la educación es deficitaria, al igual que la sanidad. Es decir, no está preparada para ganar dinero. Para lo que está es para educar a los alumnos y a las alumnas. No me acuerdo ahora mismo, ¿no? Entonces, perdonad, esto me pasa también mucho con los alumnos de formación profesional. Soy un móvil de contexto. Es una cosa que me pasa mucho. Me quedan 3, pues no voy a llegar, pero bueno, me quedamos. Por continuar, decir que obviamente estamos a favor de una educación laica. ¿Esto qué supone? Sacar la ideología de las aulas, sacar la religión de las aulas y, por lo tanto, terminar con el concordato y con el acuerdo con la Santa Sede. La educación de 0 a 18 años consideramos que tiene que ser gratuita en todos los niveles, incluyendo libros de texto, transporte y comedor. Gratuidad, obviamente, en la matrícula de FP. Hay familias que tienen que, y tengo a muchas alumnas y alumnos que trabajan para poder financiar sus estudios en formación profesional. Conseguir, esta es una cuestión muy grave que nos está pasando en formación profesional, que es conseguir conseguir las empresas para que con esta nueva legislación, la 322, la ley 322, la formación profesional dual general, implica que en todos los niveles de formación profesional tienen que hacer prácticas en empresas, es decir, en primero y en segundo. Esto implica duplicar el número de empresas a buscar a la hora de para poder ofrecer prácticas y, por supuesto, esto no lo están haciendo desde la DAD, no se está haciendo desde la consejería, recae sobre los profesores. Al recaer sobre los profesores, pues es más trabajo administrativo del que os contaba antes y, por lo tanto, lo que pedimos es que se lleven a cabo desde la DAD los convenios suficientes para garantizar esas prácticas
para los alumnos, algo que es absolutamente coherente. Consideramos también que estas prácticas tienen que estar pagadas. Por un motivo muy sencillo, porque si no las empresas consideran a esos trabajadores mano de obra gratuita y mano de obra sin derechos, porque están sujetos a un convenio, pero no a un contrato. Vale, por lo tanto, creemos que es fundamental rechazar esa ley 322 y la paralización, porque además esto abre puertas a la liberalización de la FP, es decir, y a la FP dual general que os hablaba antes. Consideramos también que la tutorización tiene que estar hecha desde los centros educativos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ese proceso educativo no se da. Los tutores lo que hacen es exigirle un trabajo, pero no tienen los conocimientos como para poderle entregar, poder educar a la persona que está haciendo ese trabajo de formación en empresas externas. Además, esta ley favorece el negocio de los centros de formación profesional privada, es lo que más ha crecido en los 2 últimos años y es una barbaridad lo que ha crecido. No sé si es no recuerdo, ahora mismo no tengo el número aquí, lo tenía que haber mirado y se me ha olvidado mirarlo, y no recuerdo si ha crecido una cosa así como un 75% frente a la pública. ¿Por qué? Porque el 52%, 52,2 para ser preciso, de las matrículas del año pasado, 48.000 solicitantes se han quedado fuera de la formación profesional pública. Un minuto. Consideramos de la misma manera que hay que reducir las ratios. Es fundamental que reduzcamos las ratios en formación profesional y una reducción de la carga lectiva para poder asumir todas estas nuevas responsabilidades que han ido recayendo sobre los docentes de la educación pública al haber ido perdiendo todo este personal administrativo. De la misma manera, consideramos fundamental que el resto de personal que trabaja en la educación pública reciba las mismas condiciones que los docentes, es decir, una equiparación salarial, porque es lo justo. Porque sin esas personas los centros no funcionan. Vale, muchas gracias y les cedo la palabra. Nada, hola a todas, no sé cómo me has presentado. Miren, o Lourdes, sabéis, me conocéis yo creo que casi todos, ¿no? Pues yo, de entre sociedad civil y universidades, he hecho un compendio y me muevo en la uni en las asociaciones y movimientos que hay dentro de la universidad para hacer llegar lo que piden al espectro político y a ver si lo consigo, por lo menos esa es mi intención. Estoy también en la plataforma de UCM por la Pública y he redactado esto junto con un compañero que es profesor, que se ha venido a verme, que es Nandich. Me ha ayudado y recopilando allí más o menos entre los movimientos, ya que soy eso, lo que reivindicaban, y hemos hecho un compendio de todo que más o menos es lo mismo. Voy a empezar con la situación de la universidad, así grosso modo, y después ya los objetivos que tenemos planteados, a ver si se consiguen. La situación en Madrid es que tenemos solamente 6 universidades públicas frente a 14 privadas. Luego, según la LOSU, tenían que invertirse un 1% del PIB de la comunidad en universidades y no llegamos ni al 0,5, estamos en el 0,46. Tercero, hay universidades que para pagar lo básico, como las nóminas de los profes, han tenido que pedir créditos. Tan gordo, bueno, esto lo puntualizamos luego en los objetivos porque lo del crédito es mortal, o sea, se lo ha tenido que pedir a la misma Comunidad de Madrid que le corta el presupuesto, es alucinante. Luego, estos recortes, el 83% de estos recortes está repercutiendo en todo el personal laboral de la universidad, desde PTGAS a docentes, o sea, todo lo que trabaja en la uni cargan con el 83% de estos recortes. Con lo cual, como consecuencia, salarios congelados y luego, como nota así aparte, la Rey Juan Carlos es la universidad más infrafinanciada de toda España y está dentro de la Comunidad de Madrid, que se supone que es la comunidad más rica. Pues la universidad más infrafinanciada es la Rey Juan Carlos y está aquí en Madrid. Y luego, un dato curioso es que hace ya 25 años que en Madrid no se construye una nueva universidad pública y, sin embargo, cada año nacen en universidades privadas. No me acuerdo cómo se llama esta la editorial Planeta, que ha sido la última que ha concedido Ayuso. Tenía por aquí el nombre, pero vamos, que es de la editorial del Grupo Planeta.
Luego lo que pasamos es ya a los objetivos que pedimos y empezamos a profundizar en eso un poquito. He traído datos de todo por si alguien quiere saberlo, o sea, fuentes de todas y cada una de las cosas que os digo. Y entonces empezamos con los objetivos. Hemos marcado como 9 puntos principales. Os los voy a enumerar y después ya explicamos punto por punto, ¿vale? El primer punto es que rechazamos de pleno el plan regional de 1.600 millones. No son suficientes y no llegan ni para empezar. Ese es el punto 1. El punto 2, tengo que ponerme la gafa porque yo no lo sé. Alcanzar el 1%, lo que os he dicho, del PIB frente al 0,46 que estamos todavía, que por ley deberíamos de estar en el 1%. El punto 3 es el rechazo al anteproyecto de la ley de la LESUC, que es la nueva ley, el anteproyecto que quiere Ayuso, que además es un modelo empresarial, pero cuarta libertades, incluye muchísimas más cosas y pérdida de autonomía de las universidades, que ya llevamos una década con pérdida de autonomía, pero esto sería ya el remate de todo esto, ¿no? Luego, la estabilización de plantilla, porque hay figuras que tenían que ser puestos estructurales y los están haciendo como temporales. Ahí está la invención, por ejemplo, los que hacen sustituciones a titulares, pues vale, pues tratan a todos igual. Y hay una figura que en este caso lo hemos debatido mucho en las asambleas, que es la de ayudante doctor. Que esa gente ya es un puesto estructural porque es una plaza que la tienen que cubrir siempre y sin embargo les dan una temporalidad de 5 años máximo en la Comunidad de Madrid. Y lo más grave de todo es que el presupuesto del gobierno, que ha aumentado en estos años en un 50% para las autonomías, les han dado más autonomías y más presupuesto y sin embargo en Madrid no se está viendo reflejado. Pues estos salarios de ayudante doctor los tendría que pagar el presupuesto autonómico y los sigue pagando el Ministerio directamente porque Ayuso no está pagando esos salarios. O sea que eso, y además hacen estas figuras para no dar estabilidad a esos puestos de trabajo. El quinto punto, el fin de la congelación salarial, que ya, bueno, más o menos sabéis cómo está. El sexto punto sería mejoras para el personal técnico, o sea, los PTGAD, ¿no? Siempre los digo mal, PTGAD. Y de administración y también para los docentes, que eso, como ha dicho antes Andrés, todos los puestos de trabajo tienen que estar bien equiparados salarialmente porque hacen que funcione todo el sistema, o sea, desde el personal administrativo hasta la gente de mantenimiento. El 7, oposición a la cesión del suelo público universitario para la construcción de plazas de residencias privadas. A ver, este es un punto en el que me han pedido que haga mucho hincapié, sobre todo estudiantes. Las residencias privadas van a donar terreno de las universidades públicas para residencias privadas de estudiantes, a las que solo acceden familias con alto nivel adquisitivo que pueden pagar eso para sus hijos. Pero además los estudiantes dentro de, por ejemplo, yo estoy en la de Somosaguas, ¿no? En la facultad, se quejan porque tenían espacios que eran de uso para conferencias o cosas más autónomas de alumnos, algún profesor que quería dar, y se van a ocupar y se van a alquilar a empresas privadas, porque se supone que con eso conseguimos recaudación, y los alumnos se quedan con espacios que llevan pidiendo años para actividades suyas, de asociaciones, de movimientos, y no les van a dejar. Por lo cual no solo suponen las residencias privadas, sino que están ocupando espacios que siempre han pertenecido a lo público, lo va a ocupar ahora la esfera privada. Luego, las tasas universitarias, pedimos y exigimos el retorno inmediato a los precios del 2008 de las matrículas, que sabéis que desde entonces subieron por encima de la media europea, pero además con la intención de poco a poco revertir y que la universidad sea gratuita y de acceso libre. Y luego tenemos un punto aquí que también se ha contemplado, que es la anulación de las becas por, ¿cómo se llama esto?, por méritos, sino que sean las becas por necesidades económicas, para igualar el acceso a todos los alumnos. Estos son los 9 puntos principales que reivindicamos y si alguien tiene interés, pues luego os explico uno a uno porque me queda tiempo o me voy a extender mucho. Vale, pues empezamos, por ejemplo, el punto 1, que más o menos los hemos hablado, que he hecho un poco de desarrollo de cada uno. A ver que vuelvo, que era el rechazo a los 1.600 millones de financiación, porque sigue siendo poquísimo. Y aquí os iba a contar que, por ejemplo, mira, la Universidad Complutense se le han negado 35 millones, ha tenido que pedir un crédito para cubrir cosas tan básicas como las nóminas de sus trabajadores, un crédito de 34 millones y medio. De esos 34 millones y medio que le va a tener que pagar a la Comunidad de Madrid, o sea, la Comunidad de Madrid le recorta, pero luego le tiene que pedir un préstamo. De ese préstamo, ¿sabéis cuánto se va a pagar en intereses?
¿Cuánto va a pagar la universidad a la Comunidad de Madrid? Aparte de devolver la cantidad, 4,4 millones de euros. O sea, que al final le sale que no es poner dinero, o sea, es que le siguen quitando. Eso como destacar en el punto 1. En el punto 2, lo del 1%, bueno, ya os he dicho que no llegamos ni al 0,5, estamos en el 0,46 y es una de las reivindicaciones más fuertes ahora mismo para por lo menos llegar al 1% que contempla esa ley incluso de la LOSU, porque ya serviría para financiar un poco mejor la universidad. El rechazo al anteproyecto de SUB, bueno, este es un modelo que va a mercantilizar todavía aún más la universidad, porque exige que un 30% de la financiación se obtenga de forma externa, o sea, que no venga de la administración pública, con lo cual invita a más privatizaciones de la universidad y a depender de entidades privadas, con lo que eso supone para la autonomía, libertad de expresión y un montón de cosas dentro de una universidad. Ese sería el punto 3, el rechazo, la estabilización de plantillas. Esto más o menos os he explicado, que sería ya si son puestos estructurales, que sean estructurales y ya fijos y que no jueguen con nomenclaturas de puestos rarísimos para darles una temporalidad, porque encima incluso de las bajas por jubilación y enfermedad no se están cubriendo todas las plazas. Y otra cosa muy importante que es básica en las universidades, que es la investigación, al haber recortes se ha cortado muchísimo la investigación en universidades y por supuesto humanidades ya ni os cuento, eso está a nivel menos algo. Y luego el fin de la congelación salarial, solamente una comparativa que me queda un minuto. Los ingresos han subido un 15% de las plantillas de universidades en general, pero los gastos han aumentado un 27%, con lo cual se está recibiendo un 15% más, pero estamos gastando un 27% más, con lo que eso supone para el funcionamiento de las universidades. Espero que os haya quedado claro, ya si queréis preguntarlo por final. Hola a todos y a todos. Bueno, yo voy a presentarme muy rápidamente para que no me corte aquí el amigo que enseguida me va a cortar. Mi nombre es José Luis, me llama todo el mundo Baldi en la lucha vecinal. Yo he sido toda mi vida conductor de televisión, la última parte de mi vida. He llevado a todas las figuras que podáis ver en la televisión, las he ido en mi coche. Y llegué a tomar conciencia de que algo estaba pasando en la sanidad pública y me tiré al barro. Digo lo de conductor para que veáis que soy uno más del pueblo, soy un trabajador, soy uno como vosotras o vosotros. Y había que tirarse al barro porque todo esto que estamos hablando de la educación, incluso la vivienda, que está en un estado lamentable, en la sanidad el estado lamentable nos cuesta la vida. Y yo eso me di cuenta hace mucho tiempo. En el 2004 la Comunidad Autónoma de Madrid cayó en manos de la derecha y desde ese momento lo podéis observar, yo ya lo observé, el deterioro ha sido increíble. O sea, de una manera tal que en este momento está prácticamente en manos de entidades privadas, la sanidad pública. ¿Y eso qué sucede? Pues que nos cuesta vidas. Y yo he intentado, por todos los medios posibles, por ejemplo en Madrid, que es donde yo me muevo, aunque también me he ido a otras comunidades autónomas a ver cómo estaba el patio, las listas de espera tremendas que hay para que te operen, que son ficticias además las listas de espera, pero ahora lo explicaré, no sabemos la gente que muere en el camino, esperando eso, no lo sabemos. Yo lo intento por todos los medios, pero no lo sé. Pero yo estoy hablando aquí de la salud nuestra y de la vida. Es de lo que estoy hablando y por lo que estoy metido en la calle, o metido debajo de una tienda de campaña protestando, o en una manifestación dando gritos, o levantando el puño con todas mis fuerzas. Porque nos cuesta la vida la sanidad pública. Mirad, en 2022, en marzo, el 31 de marzo de 2022, cuando acabó la pandemia, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid rescindió el contrato que había por pandemia a 6.000 sanitarios, a 6.000. De ellos, más de 700 eran médicos. Los SWAPs, los servicios de urgencia, estaban cerrados, iban a necesitar dotación. Y los centros de salud estaban con una dotación ínfima, porque los habían derivado algunos a unos hospitales milagro que habían creado ellos. De tal forma que cuando la pandemia se fue pasando, con esos 6.000 sanitarios menos, nos quedamos colgados del alambre. Yo vivo en Villaverde, es una zona de Madrid. Algunos se enfadan conmigo cuando digo que es el retrete de Madrid,
Es una zona muy poco valorada, es una zona pues muy deteriorada, ¿no? Muy deteriorada en todos los sentidos. Y entonces ahí donde me muevo es bestial, bestial. El tema de la sanidad pública es acojonante. Hay centros de salud donde de un día para otro te quitan 5 médicos y te tienes que tirar a la calle, todo el vecindario, con una amenaza de invadir el centro de salud porque ya no sabes qué hacer, porque si no te dejan sin médicos. Así es en Madrid. Yo, por ejemplo, tengo una hija en Pozuelo y no sucede eso. En Pozuelo la gente tiene mucho seguro privado y entonces la afluencia a la sanidad pública es muy baja. Y entonces no tiene problemas. Nosotros tenemos muchísimos. Villaverde, por ejemplo, tiene 180.000 habitantes y tenemos 5 centros de salud. Y ahora, pues con la venida de gente de fuera a trabajar, que tienen sus derechos a tener la sanidad pública, pues no se han creado centros de salud. Todavía no se ha abierto un nuevo centro que está programado desde hace 8 años. Y ahí estamos, en esa lucha, en la calle, todos los días. Nosotros estamos todos los jueves en la calle, llevamos 4 años y medio peleando en la calle todos los jueves por la tarde, protestando, precisamente protestando por el estado de la sanidad pública en nuestro barrio, y cuando nos hacemos solidarios y la hacemos extensiva al resto de Madrid, pues por el estado de salud en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es desastroso. Yo cuando me di cuenta de que alguien en un despacho había firmado unos protocolos diciendo quién vivía y quién moría, me di cuenta en qué manos estábamos y ya no tuve más que hacer más que lanzarme al abismo. Esta gente no son como nosotros. Yo he llegado a esa conclusión. No son nuestra clase. Ellos no tienen la necesidad de la sanidad pública ni les aprieta el zapato. Y por eso no entienden lo que les decimos. Les hemos puesto delante de la mesa de la consejera de Sanidad casi 80.000 reclamaciones que recogemos todos los jueves en los hospitales de Madrid por la mañana. 80.000 reclamaciones. No se ha dignado a contestar. No se ha dignado a contestar. Entonces, estamos en esta diatriba de qué hacemos, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que con todas estas medidas que os estoy comentando de lucha popular y de lucha vecinal, ellos están en su pedestal y no se mueven. Pero nosotros lo que sí hacemos es, cuando por ejemplo recogemos reclamaciones, es el boca a boca. La gente nos come, la gente nos da 1000 ideas, se acercan a firmar. Nosotros podemos firmar, recoger en 2 horas cerca de 300 reclamaciones, en 2 horas. O sea, es tremendo, la afluencia de la gente es tremenda. Están deseando manifestar lo que les está pasando, pero no saben. Nos dicen, por ejemplo, lo de las listas de espera quirúrgicas, que es una mentira, porque en Madrid la lista de espera quirúrgica empieza a contar cuando te ve el anestesista, no cuando el especialista te dice que te tienen que operar, como en otras comunidades autónomas. Hemos estado en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla-La Mancha o Extremadura, y es así. Sin embargo, aquí empieza a contar, es la trampa que tienen. Es la comunidad que menos emplea dinero para los pacientes. La comunidad que menos dinero emplea para pacientes de toda España, siendo la más rica. Es una auténtica vergüenza. Por eso la conclusión de todo esto es que tenemos que militar. Tenemos que militar. La sanidad pública es lo más grave que nos puede pasar. Perderla, como algunos de nosotros en nuestra carrera de lucha ya nos ha pasado. Tenemos que militar porque nos va la vida en ello. Esta gente nos quiere quitar del medio, así, poco a poco. Que nos vayamos a la privada a pagar cuando te dicen que tienes, no saben lo que tienes, ¿no? Tienes un tumor y te dicen que 6 meses. Y dices, no, yo me voy a la privada. Nosotros solos somos los que estamos haciendo esto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser solidarios con la lucha por la sanidad pública, todos. Estemos en la rama que estemos. La sanidad pública yo creo que es el primer problema que tiene hoy la Comunidad Autónoma de Madrid. El primer problema. Y no vamos a permitirlo. Algunos que estamos en la calle tirados, no vamos a permitir que esto se calle. En Villaverde conseguimos en las últimas elecciones que la izquierda fuera superior a la derecha. Con la lucha. Se consiguió con la lucha, convenciendo a la gente, con el boca a boca, recogiendo reclamaciones, charlando con los amigos, con los vecinos. Y eso es lo que podemos hacer. Y ya para terminar,
voy a decir que el gobierno central ha intentado hacer una ley, un proyecto de ley, un anteproyecto de ley sobre sanidad pública que bajo un punto de vista, el mío por ejemplo, de izquierdas, que me considero como tal, habría que hacer una enmienda a la totalidad por parte de Podemos. Una enmienda a la totalidad. Yo he estado en la calle luchando detrás de una pancarta y delante de una pancarta y en medio, he estado luchando por quitar las empresas públicas privadas de la sanidad, por acabar con las empresas privadas de la sanidad. Y este anteproyecto de ley no acaba con las empresas privadas en la sanidad. Cumplido, Buenos días, un placer estar aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Yo vengo a hablar un poco de la situación de cómo está la ley de dependencia. Me ha presentado Andrés como trabajadora del SAT, que lo soy, recién jubilada, pero quiero contar un poco cómo está la situación de la dependencia. Entre otras cosas porque se habla de los pilares del estado del bienestar, la sanidad, la educación, las pensiones, por supuesto, pero siempre se olvida un poco de hablar de la dependencia. Por no extenderme mucho, voy a leer un poquito los datos que tenemos del informe del Observatorio Estatal para la Dependencia y con datos oficiales a 31 de diciembre del 2025. Mirad, este informe dice que 32.704 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en 2025, es decir, 90 personas diarias, cada 15 minutos fallecía una. Aumenta el limbo de la dependencia en 6.461 personas que tienen derecho reconocido y no reciben ni prestaciones ni servicios. 258.167 personas se encuentran en la lista de espera de la dependencia y el tiempo medio para que les den una prestación o que les lleguen las resoluciones de 341 días. La inversión total en el 2025 del sistema de la dependencia alcanzó los 13.506,6 millones de euros totales. Sin embargo, esta cantidad representa solo el 0,8 del PIB, mientras que en la Unión Europea la media está entre 1,5 y 1,8. 4 millones de personas han recibido una prestación o un servicio y 900.000 personas han fallecido en las listas de espera en los 19 años de vigencia de la ley. Este sector genera un 39,8% de empleos por cada millón de inversión pública y la tasa de retornos al Estado a través de impuestos y cotizaciones es del 39,2%, el nivel más bajo en los 5 últimos años. Y el informe atribuye ambos fenómenos al aumento de casi un 16% de las prestaciones económicas para cuidadoras, no voy a decir cuidadores, es que el informe dice cuidadoras familiares frente a los servicios profesionales. En nuestro país existe una desigualdad territorial terrible dependiendo en qué comunidad autónoma puedas vivir, no solamente pasa en la sanidad y en la educación. Vas a encontrar unas prestaciones o servicios dependiendo de dónde vivas. Solo 6 comunidades autónomas han aprobado la escala de la dependencia y la puntuación es suspensa, una media de 4,8 puntos. En Madrid, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que se transfirieron 61 millones que iban destinados a las residencias públicas a Quirón. En 2024, el Gobierno de España paralizó el incremento de 600 millones de euros que el plan de choque había impulsado durante los 3 años anteriores, es decir, cuando Podemos estuvo en el Gobierno, con Yone Belarra como ministra de Derechos Sociales. Lo ha paralizado y las consecuencias son que, según el observatorio, esta reducción en el crecimiento de la financiación estatal ha tenido consecuencias en el desarrollo del sistema. Otro de los datos destacados del informe es que el 44,6% de las personas beneficiarias del sistema reciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Esta es la trampa, esta es la paguita. ¿Cuánto cobra una mujer? Y digo una mujer porque normalmente es la esposa, la hija, la nuera, la que cuida a la persona dependiente. Pues mira, con el grado 1, 172 euros al mes. Con el grado 2, 277,7 euros al mes. Y con el grado 3, 385,1 céntimos euros al mes. Con estas prestaciones, las mujeres
renunciamos a nuestra vida laboral y renunciamos a nuestra vida personal para cuidar a nuestros familiares dependientes, con estas prestaciones. La Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que es como se llama realmente la ley, que llamamos Ley de Dependencia, establece el derecho a la atención a la dependencia, pero no el derecho a la atención suficiente, de calidad y gratuita, igual que pasa a todos los servicios públicos. Como si se hace con la Ley General de Sanidad o la Ley de Educación, de alguna manera. ¿Y por qué pasa esto? Porque el sector de los cuidados no tiene valor ninguno en una sociedad machista y capitalista, porque los cuidados son obligación de las mujeres, y así nos va. El Servicio de Ayuda a Domicilio y Atención a la Dependencia es un servicio público que está externalizado tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid. Este servicio público da cobertura a más de 85.000 personas en Madrid, tanto en la capital como en los municipios de la capital de la comunidad donde se presta la dependencia, además de los servicios prestados por los servicios sociales de los ayuntamientos. Servicios, la mayoría de ellos de baja intensidad, son 2 horas, 2-3 días a la semana, y la población española y por tanto la población madrileña sabemos que es en su mayoría una mujer mayor de 80 años, viuda y con una pensión mínima. El precio hora que paga la administración pública, es decir, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, por mi hora de trabajo oscila entre 22 y 24 euros. La auxiliar recibimos 9 euros, yo creo que aquí tenemos una compañera, una trabajadora del SAT. La auxiliar cobramos 9 euros y si haces una hora complementaria, se acaba de aprobar que son 10,65 euros por la hora de nuestro trabajo como hora complementaria. Empresas como Serveo, Atende de Florentino Pérez, Domusvi, un fondo buitre o Asispa son las que siempre ganan las licitaciones de los contratos públicos, porque difícilmente otras empresas del sector sociosanitario puedan competir en la bajada de precio hora, porque estas empresas licitan jugando a una bajada temeraria en muchísimos casos. El Ayuntamiento de Madrid ha licitado los contratos en un valor de 677 millones para 4 años. No es baladí la cifra, ¿eh? Y la Comunidad de Madrid, o sea, el Ayuntamiento 677 y la Comunidad de Madrid 467 millones para 3 años. Estas empresas, que son siempre las mismas, las que se quedan con los contratos públicos, tienen una media de 2.500-3.000 trabajadoras. Auxiliares de ayuda a domicilio y atención a la dependencia en Madrid habrá más de 17.000 mujeres. Cada coordinadora del servicio puede gestionar una media de 400 personas usuarias. Es posible en una jornada de 7 horas atender las incidencias de este volumen de personas dependientes y sus incidencias, además de las incidencias de las auxiliares. Esto es imposible. La privatización... ¿Tengo 2 minutos? No puede ser. Bueno, la privatización menoscaba la calidad del servicio y las condiciones de las trabajadoras, porque las empresas no hablan de personas usuarias, hablan de horas facturadas. No me voy a poner en la situación de las trabajadoras del SAT porque no tengo tiempo, pero sí que os voy a decir que bueno, la reforma de la Ley de Dependencia está ahora mismo en el Congreso y lo que avalan es los cuidados de proximidad, por lo tanto se necesitarán 266.000 personas más de aquí al 2030, no sé de dónde las van a sacar con las condiciones que tenemos las trabajadoras y bueno, decir que Podemos ha hecho enmiendas porque lo que pretende es que la ley de dependencia esté desprivatizada y que se gestione por las entidades públicas. Estamos por una gestión pública avalada, además por el Ayuntamiento de Pamplona, que es 100% pública, y por municipios como Morón, San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana, que lo hacen a través de una empresa municipal. Hay futuro para... Bueno, tenemos una experiencia que yo quiero agradecer. Yo vivo en Getafe y las trabajadoras del SAT en Getafe, con el apoyo de Podemos y en concreto de Alba Leo, que está aquí, que siempre nos ha apoyado y nos sigue apoyando,
se consiguió que se hiciera un estudio de viabilidad, le arrancamos al PSOE un estudio de viabilidad de la dependencia. Ese estudio lo que nos ha dicho es que realmente que es más eficiente que sea de forma privada, pero hemos conseguido 3 estudios, 3 informes, que uno es de Eulalio Ávila, que está por aquí, es un compañero de Podemos, que es el secretario interventor tesorero de la Administración Pública, de Carlos Sánchez Mato como doctor en Economía y de María Pazos, investigadora, escritora y feminista, que lo que hacen es tirar por tierra el estudio del Ayuntamiento del PSOE, diciendo que realmente es más eficaz y es más eficiente si es público. Y para tener un futuro de la ley de dependencia, ¿qué hay? Pues mirad, en el año 2018 salió un trabajo que se llama Papeles de Trabajo 5/2018, hecho por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. Este estudio lo que avala es que la dependencia puede ser universal, pública y eficiente, gestionada de forma pública. Este estudio lo pidió Mariano Rajoy porque no cree que la ley de dependencia, ni él ni los suyos, cree que la ley de dependencia sea posible gestionada de forma pública. Cuando terminó el estudio, que lo coordinó María Pazos y 3 coordinadoras de la Rey Juan Carlos y la Complutense de Madrid, ya gobernaba, después de la moción de censura, Pedro Sánchez. El PSOE vio este estudio, que avala que puede ser gestión pública, eficiente y universal, y dijo que era muy ambicioso, que estaban obligados a publicarlo, pero que lo metían en el cajón y en el cajón sigue. ¿Qué es lo que dice este estudio? Que lo podéis buscar porque está publicado. Es que con un incremento presupuestario de 5.700 millones, hablo del año 2018, se crean 385.000 puestos de trabajo públicos a tiempo completo y en condiciones dignas, lo que no estamos las trabajadoras del SAT ni de las residencias. Se recuperarían casi 4.500 por aumento de cotizaciones y de impuestos. Ahí está, en el cajón, no me voy a extender. Somos el país más envejecido después de Japón y Suiza. El Estado tiene un problema muy grande porque el baby boom nos estamos empezando a jubilar. Y yo quiero una ley que me garantice el cuidado cuando lo necesite y lo haga una persona profesional para que mi hija no renuncie a su vida. Muchas gracias. Si me queda tiempo y Tomás no me pone nerviosa, voy a leer, sobre todo en honor a la compañera que está aquí y a las más de 120.000 trabajadoras de toda España, porque el perfil es el mismo en toda España. Es mujer en un 97%, muchas de ellas migrantes, monomarentales y con cargas familiares. Un perfil vulnerable e idóneo para la precarización de este servicio, de este trabajo. Y una parcialidad involuntaria de los contratos, con una mayoría de 30 horas, lo que obliga a la trabajadora a tener 2 trabajos para tener un sueldo que le permita sobrevivir, complicando la conciliación y los descansos. Precariedad estructural, salario al ras del SMI, tras una huelga de más de 30 días para actualizar el convenio de ayuda a domicilio de la Comunidad de Madrid. Una falta total de la evaluación de los riesgos laborales. No tenemos reconocida ninguna enfermedad profesional y somos el sector que va más medicado a trabajar. Y nos jubilamos a los 67 años en condiciones muchas veces peor que las personas a las que cuidamos. Y muchas nos jubilamos antes con una incapacidad y terminamos siendo pensionistas más pobres que a las personas que vamos a acudir. Y ese es el perfil de la trabajadora de la dependencia. Sí, Bueno, pues como acabamos de hablar y acabamos de ver, creo que es claro el desmantelamiento de lo público que se está llevando a cabo. ¿Cómo? Por un lado, a través de un cierre de líneas, es decir, un cierre de plazas para ofrecer esos servicios, plazas públicas. Por otro lado, cierre de plazas profesionales, fundamentalmente a través de la no reposición. Por otro lado, a través del uso de espacios públicos para intereses de empresas privadas, como ha comentado Lourdes en el tema de universidades, pero esto también se hace en sanidad pública.
y esto, como ha comentado Concha, también se hace de alguna manera a través de las posibilidades que tiene la empresa privada a la hora de ofrecer contratos muchos más reducidos a la hora de ofertar un determinado precio, una menor financiación, una financiación insuficiente o financiando directamente a entidades privadas. Es decir, desvío de caudales públicos a la empresa privada. Esto se puede hacer también de muchas maneras, como por ejemplo, en el caso de educación, el cheque de Ayuso, ¿no? El famoso cheque de Ayuso. Si te vas a la privada o si te vas a la privada concertada, te dan una maravillosa ayuda, hasta rentas de 100.000 euros, que estoy convencida que todos ganamos ese dinero aquí, ¿verdad? Es una cantidad de una persona que le cuesta llegar a final de mes, entonces necesita esa ayuda para llevar a sus hijos e hijas a la privada concertada, en vez de llevarles a la pública, cuando lo que tendríamos que asegurar es que hubiera un 100% de plazas públicas para el alumnado. ¿Qué es lo que fomenta esto? Una derivación a la privada. Si terminan de desmantelar la pública, ¿pensáis que ese cheque va a durar en el tiempo? No. En la sanidad, pues a través de copagos y de gestión privada, como ha manifestado Baldi. ¿Cómo lo hacen esto? Pues a través de listas de espera. Por un lado, evidentemente, si te dan una mala noticia, pues quieres ponerle remedio lo antes posible, así que te vas a ir a buscar la solución a la sanidad privada, que ya sabemos efectivamente, el que pueda. Mirad qué bien les va a familias enteras endeudadas en Estados Unidos simplemente porque han tenido que operar a un familiar de alguna cuestión. Y como os decía antes, en la sanidad, en la educación pública a través del cierre de líneas o la derivación a la financiación privada, como decía Concha. ¿Por qué? Pues porque creen que no es posible, ¿no? Como decía Concha, mantenerlo. Claro que si tenemos en cuenta que nuestro maravilloso Hospital Milagro nos ha costado ya, pero sigue costando porque se sigue manteniendo, 300 millones de euros. El Zendal, ya llevamos pagados 300 millones de euros. O lo que nos va a costar la Ciudad de la Justicia, que lo que está presupuestado, ojo, presupuestado, que no es lo que va a costar, son 653 millones de euros, para tener la Ciudad de la Justicia más grande de Europa. Que me diréis a mí para qué necesitamos la Ciudad de la Justicia. Supongo que será para ir metiendo a toda esta panda de políticos que lo que están haciendo es derivar dinero público para que Florentino Pérez se forre, ¿no? A través de sus constructoras. Vale, creo que esto deja absolutamente claro que Madrid, la Comunidad de Madrid, es la zona cero del neoliberalismo y que esto se demuestra perfectamente con las políticas de el PP de Ayuso, ¿no? Es la zona cero de la privatización, es la zona cero del desmantelamiento de lo público para llevarnos hacia lo privado, como decía muy bien Baldi, para quien se lo pueda pagar. Esto ya lo avisó Milton Friedman y están siguiendo el manual al pie de la letra. Al pie de la letra. No sé si lo sabéis, pero no tengo tiempo tampoco para contaros lo que decía Milton Friedman, pero sería interesante que igual que leemos a los nuestros, a las nuestras, leamos efectivamente al enemigo, para saber cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo y qué mecanismos utilizan para hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Aumentar la financiación de lo público, hacer una gran pelea para que se entienda que lo público es absolutamente necesario para mantener la sociedad, ponerle fin a la privatización de servicios y gestión de los servicios públicos, esto a través de la militancia y a través de las manifestaciones, acudir siempre a esas manifestaciones en defensa de los servicios públicos, ya sea en sanidad, ya sea educación, ya sea atención domiciliaria. Si nos enteramos, intentemos ir. A más presión hagamos desde la calle, más posibilidades tenemos de conseguir frenarlo. Y, por supuesto, ponerle cota al desmantelamiento, esto claro, desde las instituciones, cuando estemos dentro de las instituciones, porque estoy convencido de que vamos a volver, ponerle fin al desmantelamiento de los servicios públicos. Esto, bueno, no voy a citar exactamente a Xi Jinping otra vez, pero es parecido.
O sea, vamos a ver, si uno quiere construir un proyecto de vida, quiere construir un proyecto de vida enfocado a ser feliz. Esto lo decía, no sé quién lo decía antes, pero la felicidad es importante, se necesita tiempo para ser feliz, ha sido creo que Isaac en la mesa de vivienda. Se necesita tiempo para ser feliz, se necesita tiempo para poderle dedicar a nuestras familias, a los cuidados, que decía antes. Vosotros pensáis, claro, derivan a la empresa privada. ¿A qué se dedica una empresa privada? Una empresa privada no se dedica a sanar, no se dedica a cuidar, no se dedica a educar, o sea, se dedica a ganar dinero. Efectivamente es el único interés que tiene. Y si lo que queremos es construir felicidad, si lo que queremos es construir un proyecto de vida feliz, orientado a conseguir esa felicidad, los servicios públicos son la única garantía y la única posibilidad que tenemos para hacerlo. Y ahora abrimos un turno de... Habla muy bien, más claro el agua. No tenemos micro, es a viva voz. No hay problema. Vale. La pregunta es en función de, necesitamos dinero para los servicios públicos y creo que hay que hacer un buen estudio de cómo obtener ese dinero, cómo acrecentar ese dinero para poder gestionarlo adecuadamente en los servicios públicos. Me refiero a que siempre Ayuso y toda la derecha juega a tratar esto como un tema empresarial, ¿no? O sea, para ellos tiene que haber